Buenos días, hoy hablaremos sobre el habeas data. Habeas data es una garantía constitucional en ejercicio de una acción constitucional o legal que tiene cualquier persona que figure en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su persona y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio. Este derecho se fue expandiendo y comenzó a ser reglamentado por leyes de habeas data como por normas de protección de datos personales. También se encontraron organismos de control de vigilancia sobre la aplicación de estas normas, que existen en diversos países como España, Francia, Argentina y Uruguay. Organismos de control que tienen por misión supervisar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e instituciones públicas. También se suele exigir una declaración de los ficheros de carácter personal que genera transparencia sobre su existencia. A continuación, una entrevista a Rodrigo Lavado, abogado. Bienvenidos acá a la entrevista que le hacemos al abogado Rodrigo Lavado Sandías. Lo primero, queremos saber qué es el habeas data. Bueno, el habeas data es una garantía constitucional en la cual está protegida por la Constitución. Y lo que pretende esta garantía constitucional es proteger los derechos indicados en el inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución de 1993. ¿Y qué establece estos incisos 5 y 6? En principio, establece dos criterios fundamentales. El criterio de poder acceder a cualquier información que obre en poder de la entidad, lo cual se ha dado paralelamente a través de una ley de acceso a la información, en la cual cualquier persona puede solicitar a la entidad pública información relevante o que crea relevante y que esta misma posea. ¿Y qué pasa en el caso de que esta institución pública no te quiera entregar los papeles de tu personalidad? En caso que de esta institución pública, estos se han protegido a través de la ley de acceso a la información pública. En caso que esta entidad se niegue o no pretenda brindar dicha información, esto puede acarrear tantos sanciones administrativas, penales o civiles. ¿Y por qué institución estatal está protegida esta garantía de constitución? Está protegida por la Constitución en sí, que es la norma de normas del Perú, y por ende todas las entidades públicas y privadas deben acatarla, ¿no? Más que todo públicas, porque se entiende que es del sector público. O sea, usted se refiere a que si yo sufro, a que no me entregan mi identidad, yo puedo quejarme entre la policía y me pueden hacer un proceso de denuncia. Perfectamente. Si el ente administrativo no otorga o no da las facilidades de la información que se está solicitando, evidentemente está vulnerando esta garantía constitucional, por lo cual la persona debería acudir a los órganos judiciales, en este caso los juzgados constitucionales ya creados, a fin de, a través del proceso de habeas data, solicitar a la entidad pública que se pronuncie y publique dicha información. Y como la gente no mucho sabe de las garantías constitucionales, ¿cómo se da cuenta de que está sufriendo el habeas data? El habeas data, los incisos en los cuales son vulnerados o se puede violentar el habeas data está expresamente establecido en la Constitución, en el inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. Entonces uno puede revisar la Constitución en base a estos incisos y si considera que se le está afectando el derecho por lo que señala en esta norma, tanto acceso a la información pública como a una información privada en la cual considera que no desea que se ventile dicha información personal de la persona, puede solicitar evidentemente suprimirla, actualizarla o borrarla. En el caso, un ejemplo, pongamos, si es que yo voy a pedir papeles de nacimiento a la RENE ya está en la obligación de entregarme esos papeles, pero si es que esta si no me los entrega, ¿qué puedo hacer yo en el caso? Evidentemente la renegación de una entidad pública lo que genera es que a través del proceso de ley de acceso a la información pública tiene que entregarte dicha documentación. En caso que se negara o que no tuviera dicha información, uno puede ir a través de, como ya mencionado, los juzgados constitucionales a solicitar esa información. Y el juez, a través de una resolución llamada sentencia, solicita a esta entidad pública que emita el pronunciamiento y emita, en este caso, la partida de nacimiento, de función, o lo que uno esté solicitando. ¿Y cuánto es el plazo que dicta la sentencia el juez? Es un proceso judicial que se lleva a cabo. Normalmente las garantías constitucionales son los procesos más rápidos que hay en el fuero judicial, debido a que estaría vulnerando un principio o un derecho fundamental de la persona, ¿no? No hay plazo establecido
pero se entiende que son los procesos más rápidos que existen dentro del proceso judicial. En ese proceso judicial, la persona que está demandando está yendo con la entidad pública, o sea, contra el Estado. Demandaría contra una entidad específica del Estado. Ah, no contra el Estado. Contra el Estado, pero el Estado tiene varios organismos y entidades públicas. Entonces tendría que especificar exactamente qué entidad y qué documento está solicitando. Y si la persona no especificaría, el juez evidentemente puede declarar inadmisible la demanda o declarar improcedente para que subsane esta persona en un plazo determinado, que aproximadamente son 5 días, en el cual específicamente tiene que indicar la entidad a la cual está solicitando o cree que se está vulnerando su derecho. y el habeas data se puede presentar en cualquier caso, en una empresa privada también. Evidentemente, si la empresa privada está solicitando una información pública, tiene el derecho de poder solicitarla a través de sus representantes. Y un ejemplo también puede ser los hackers. ¿Qué pena recibirían los hackers al mover o al obtener las identidades de los demás? Los hackers en principio estarían, más que una garantía constitucional de habeas data, estarían cometiendo un delito, un ilícito penal, el cual está estipulado en el Código Penal sobre los delitos informáticos. Evidentemente ninguna persona puede vulnerar o ingresar información que no es personal, y eso está debidamente tipificado en el Código Penal. ¿Y el habeas data tiene una sanción específica a las personas que no lo cumplen? Puede acarrear hasta sanciones administrativas, como puede ser hasta destitución del funcionario que se ha negado a otorgar información pública, civiles y o penales dependiendo de la magnitud y la gravedad del caso. Y si es, como usted está diciendo, de destitución, ¿pueden destituir a la RENEC o a la persona que se ha negado? Al funcionario que ha omitido o no ha deseado brindar dicha información. Ya. Y en el caso de que la garantía constitucional no pueda ser obtenida para el público, o sea, no pueda ser valida por él por diferentes casos, el Estado está en obligación de entregar ¿cómo se diría? La identidad de la persona en un corto plazo o largo plazo. Sea la información que se esté solicitando a cualquier entidad pública, si es una información pública, evidentemente la entidad tiene que otorgarlo, y por eso se creó una ley específica sobre la materia, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, toda entidad pública debe y tiene la obligación de entregar o brindar información sobre documentos públicos que se estén solicitando. Entonces, usted me está diciendo que el habeas data, si yo sufro de habeas data, significa que yo puedo pedir mis papeles y si que no son otorgados, yo puedo denunciar a la identidad pública. Así es, evidentemente cuando la institución pública, a través de un funcionario, vulnera este derecho, uno puede acudir al Poder Judicial y presentar una acción de habeas data. ¿Y cuál es la participación del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional decide en última instancia, digámoslo en una última instancia. ¿Qué pasa? El procedimiento judicial es el siguiente. Uno que considera que ha sido vulnerado su derecho de obtener una información que es pública, va al Poder Judicial a través ahora de los juzgados constitucionales, solicita y el juzgado puede determinar si efectivamente esa información debe ser brindada o no, dependiendo qué tipo de información sea. En caso que sea denegada, la misma persona puede apelar a una segunda instancia, que serían las salas superiores. En este caso, las salas superiores, evidentemente, hay un derecho de pluralidad de instancia, puede confirmar esta posibilidad de otorgar el documento o la información que se está solicitando, o simplemente denegar. Bueno, ¿cuál es la participación del Tribunal Constitucional? En este caso, el tribunal es una especie de tercera instancia, digámoslo así, debido a que una persona, cuando siente vulnerado su derecho de habeas data, va al Poder Judicial y mediante una acción de habeas data solicita al Poder Judicial en primera instancia que solicite a esta entidad pública la información que él considera que debe brindarse y la misma que está requerida. En caso de que el Poder Judicial en primera instancia considere que esa información no debe brindarse, sube a una segunda instancia que son las salas superiores, en los cuales ya integrado por más jueces, que son vocales, en este caso son 3, indican si efectivamente debería o no otorgarse dicha información. En el peor de los casos, que la sala superior
no, no, no faculta a la entidad pública a brindar dicha información, puede acudir mediante el recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional, el cual verifica si es efectivamente posible o no entregar información. Si el Tribunal Constitucional, a pesar de haber pasado las dos instancias, confirma la resolución en la cual la entidad pública no debe emitir esa información, lamentablemente ahí sí, a nivel nacional, no se brindaría esa información, lo cual es rarísimo porque toda información pública evidentemente es posible de ser solicitada y obtenida, ¿no? El tema de habeas data puede ser tomado por cualquier juez o tienen salas especiales para la habeas data. Hasta hace unos par de años cualquier juez civil lo podría ver. Ahora los ven, digamos aquí en Lima, se han creado juzgados específicamente para juzgados constitucionales, debido a que se promulgó un código procesal constitucional que antes no había. Entonces, evidentemente, al crearse un código constitucional, se han creado juzgados y salas especializadas en materia constitucional. ¿Y cuál es la participación del artículo 200 de la Constitución? El artículo 200 de la Constitución engloba todas las garantías constitucionales que son protegidas por la Constitución. En este caso, uno de ellos es el habeas data, y el cual protege los derechos que indican el inciso 5 y 6 del artículo 2 de la misma Constitución. Y en el caso de que el Tribunal Constitucional ya no dé la participación, ¿la persona no puede ir a otra instancia a preguntar? Podría solicitar a través de organismos internacionales dicha información, lo cual es bien raro porque una información pública normalmente y bajo todos los cánones siempre es otorgada, ¿no? No hay casi resoluciones en las cuales no se niegue información pública. Entonces el Estado está obligado a entregarme a mí instancias o nominaciones públicas de mi personalidad. Está obligado porque así lo indica la Constitución y lo ha plasmado tanto en la Ley de Acceso a la Información Pública como en la Ley de Transparencia Pública. ¿Y si no existieran esas leyes? Si no existieran esas leyes, ¿te refieres a la Ley de Acceso? Igual la Constitución, como norma de normas, protege estos derechos y por ende igual las instituciones, a pesar de no existir normas administrativas que obliguen a dar esta información, igual la Constitución lo indica y por ende igual deben ser otorgadas. ¿Y cuál es la Ley de Transparencia? La Ley de Transparencia es una ley que salió posterior a la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual toda institución pública en principio debería colgar en su página web información relevante, digamos, de presupuesto, de planificación, de organigrama, de reglamentos internos, a fin de que el público en general y los ciudadanos, los cuales pagan sus impuestos para que estos sean destinados a ciertos gastos o a ciertas inversiones, pueda saber en qué se gasta su dinero, qué personal administra y todos los mecanismos internos que existen en esa institución. Muchas gracias por aclararnos sobre el tema de la habeas data. Nos veremos la próxima vez. Hasta luego. ¿Habeas data? ¿Qué es eso? ¿No sabe? ¡Qué animal! Yo no quería, pero me tocó. Yo no quería, pero me tocó. ¿Beatriz? Ay, ¿por qué no aprenderé a silbar? ¿Qué sucede? ¿Cómo creen que estas niñas no saben qué es habeas data? ¿Se imagina? Pero si es algo muy sencillo. El habeas data es un recurso y un derecho que tiene cualquier persona para exigir a quien maneja y administra sus datos personales el debido uso de dicha información. ¿Entendiste? Está consagrado en el artículo 15 de la Constitución y se traduce en el derecho que tienen los individuos como tú y tú a conocer, actualizar y a rectificar la información que sobre ellos reposa en cualquier base de datos. ¿Entendieron, niñas? Sí. Esto quiere decir que la persona ya no es un sujeto pasivo frente a lo que pasa con sus datos,
ahora tiene el derecho de saber cómo se recolectaron, para qué van a utilizarse y quién los tiene, si son erróneos o equivocados, para poder corregirlos o modificarlos. O sea que si están mal, ¿se pueden corregir? Exacto, señor Zebra. ¿Entendieron, niñas? Sí, pero ¿qué garantiza ese derecho? Es muy sencillo. El derecho garantiza, en primera medida, la autodeterminación informática y la libertad económica. ¿Y cómo se protege? Existen dos formas de protección, por vía administrativa y judicial. Por vía judicial se protege por medio de la acción de tutela y por vía administrativa a través del derecho de petición. Doña Cis, dígame, ¿qué es la información? Eso debería saberlo, señor Zebra. No, para que le explique a ellas. Ah, Sí, sí. ¿tú sí lo sabes? No. La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e indica mediante códigos y conjuntos de datos los modelos de pensamiento humano. La información, por tanto, procesa y genera el conocimiento humano. En sentido general, la información no es más que un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado evento o fenómeno. ¿Sí ve que a usted se le entiende mejor? ¡Fantástico! Espere. Oli, Musta. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Ah, sí. ¿Por qué existe la información? La información existe por la tendencia natural del hombre al conocimiento, y es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad como exigencia de su ser. Bueno, ya respondí mucho, ¿les quedó claro? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pues espero que sí, porque ya me voy a dormir. Adiós. Zebra, tú quedas encargado de los demás. Chao. ¿Por qué tomo yo? Ole, Zebra, pille, ¿en qué consiste ese derecho? Miren, lo que pasa es que el peticionario tiene derecho a solicitar y a obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y en particular a que se pida copia de sus documentos o de los documentos que tienen información sobre ellos. Ah, ya. Uy, Zebra, parcera, venga, dígame una vaina. ¿Qué? ¿Y cómo se accede a la información pública? Miren, para acceder a la información pública del Estado, porque es que hay información pública de los particulares e información pública del Estado. Se accede a ella a través de un derecho de petición. Este proceso tiene un sustento constitucional. ¿Tú sabes cuál es la Constitución? Claro, ¿cómo no voy a saber? Pues en la Constitución del 91, en el artículo 23, aparece consagrado el derecho de petición, que es el proceso que se adelanta para eso. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental y los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. ¿Te quedó claro? Sí, pero venga, parcera Zebra, ¿y esa vaina se restringe o qué? Parcero, soy un cebro. Uy. Y si se restringe, claro. Mire, esto se puede restringir en casos como, por ejemplo, cuando se persigue la protección de derechos fundamentales de otros, ¿sí? O cuando, por ejemplo, al dar esa información se pone en riesgo la seguridad del Estado, son secretos nacionales, ¿sí? Ahí se puede restringir el acceso a esa información. Dice que la eficacia de las investigaciones y los secretos comerciales e industriales, pues si se arriesgan, se estarían pasando por encima de otros derechos. En todo caso, las restricciones concretas deben estar en armonía con los principios de razonabilidad y proporcionalidad y pueden ser objeto de examen por parte de los jueces. Ah, ya. Uy, Zebra, qué pena por lo del cambio de sexo, pero dígame una Está cosa. bien. ¿Cuál es el procedimiento para acceder a la información pública? Bueno, pues primero se debe ir ante la persona o ante el administrador de la base de datos, ¿sí? O sea, el quien tiene la información. Y luego espera la respuesta.
usted pasa el derecho de petición que le dijo ahorita y usted espera que se pasen los días para que le respondan. Si usted no se está de acuerdo con lo que le respondieron, usted puede interponer una acción de tutela para que le protejan el derecho de petición. ¿Sí? Y en caso de que le respondan que no por alguna de las restricciones anteriores, aún tiene una posibilidad, que es el recurso, eso es un recurso especial, ¿cómo es que se llama? El recurso de insistencia que se interpone entre la jurisdicción contenciosa administrativa. Y ellos sí deciden si realmente está en el caso de una de las restricciones o no. ¿Sí? Un requisito para que proceda en principio la petición de la información es que se haya acudido directamente a quien organiza o a quien administra la información, ¿sí? Para que se haga la actualización, la exclusión, la rectificación o se cancele, en fin, lo que usted quiera que hagan con su información. Listo. ¿Ya terminaron de preguntar? Sí, ya todo muy claro. Muchísimas gracias, Seuro. ¿Y usted qué es, Pato? ¡Pato! Oye, usted está como llevado, ¿sí o qué? No, espere, lo que pasa es que estoy buscando una amiga que se llama María Juana y le dicen Maracachafa. Yo no sé ustedes. Espere, ¿qué pasó? Yo no sé ustedes, pero este man está como raro. Me voy. ¿Qué pasó?